Os voy a presentar a Iñaki, que ya lo conocéis casi todos, pero bueno, Iñaki es el responsable comercial de SolarAid en España, o Sales Manager, ¿verdad? Y luego va a acompañarnos también Walter, que es el director técnico de SolarAid en España. Así que, bueno, Iñaki, pues lo dejo en tus manos ya. Muy bien, nada, bueno, pues como siempre, muchísimas gracias, Javier, y a todo el equipo de Cambio Energético por darnos la oportunidad de mostrar nuestra solución. De alguna manera, bueno, pues lo que queríamos era volver a hacer un pequeño resumen, por un lado, de lo que es la empresa, de lo que es SolarEdge, ¿vale? Para que vosotros también, lo que es en la venta, cuando vais a visitar a los clientes, podéis trasladar un poquito de una manera más detallada lo que es la empresa, la solidez de la misma, la cantidad de soluciones que ofrecemos y que, bueno, pues que ya a día de hoy ocupamos la primera posición a nivel mundial, ¿vale? Somos la empresa más fuerte del sector y, bueno, pues de alguna manera trasladaros todas las ventajas, tanto a nivel técnico como a nivel comercial, que tiene nuestra solución, para que vosotros a su vez se las podáis trasladar a vuestros clientes. De alguna manera, lo que queremos fomentar, bueno, tanto Javier como Ramón creo que están en la misma onda, es la venta de instalaciones fotovoltaicas con un valor añadido. Ya sabéis que, bueno, pues el mercado que tenemos a veces, el tema del precio es muy relevante, pero todos sabéis que es pan para hoy, hambre para mañana. Tenemos que diferenciarnos de los demás y, si es posible, pues también poder ganar un poquito más de dinero, ¿no? No solamente tener que ser los más económicos. Con lo cual, esa es un poquito la filosofía de SolarEdge y es lo que queremos transmitiros durante la presentación. Voy a hacer muy brevemente un resumen de lo que es la empresa, ¿vale? Para que veáis un poco cómo ha ido evolucionando desde que nació en el año 2006. SolarEdge es una empresa de origen israelí. A partir del año 2010-2011 es cuando empezamos ya a fabricar de manera masiva todo lo que es la electrónica de potencia, y en el año 2012, 2013, 2014 ahí ya es cuando realmente empezamos ya a ocupar las primeras posiciones a nivel mundial. Históricamente se conoce a SolarEdge sobre todo por lo que es digamos, los sistemas dentro de lo que es el ámbito residencial, el tema de los optimizadores de potencia. Casa muy bien porque muchas veces en las viviendas, precisamente en unifamiliar, es donde nos encontramos diferentes orientaciones, diferentes inclinaciones, sombreados, etcétera, que al final, pues gracias a los optimizadores, pues evitamos que se produzcan pérdidas por el módulo que menos trabaje, ¿no? Que menos producción saque, y de esa manera pues el cliente pues, puede tener una mayor producción y en consecuencia un mayor ahorro. En el año 2015 la empresa sale a bolsa, cotizamos en Nasdaq. Si seguís el mundo de la bolsa podéis ver un poco lo que es la evolución de la empresa, que es un reflejo de lo que es la situación económica, que es muy buena, que es muy fuerte. Y en el año 2016 nos dan un premio a nuestro inversor HD Wave, el inversor que ya habéis utilizado, el inversor monofásico. Es el inversor más vendido a nivel mundial de sistemas monofásicos y es el más eficiente del mercado. Tiene un 99% de eficiencia. Luego, este equipo es la base sobre la que luego se montan los cargadores para vehículo eléctrico, o el equipo sobre el que luego se añade el storage, que es para conectar las baterías de litio en sistemas residenciales. Luego, durante los tres últimos años, también el crecimiento de la empresa ha sido muy importante y nosotros realmente empezamos en España en el año 2018. En mayo de 2018, hasta ese momento, ya sabéis, el mercado español pues no había tenido mucha actividad después de las normativas que salieron en su día, y bueno, ya fue en el momento en el que la empresa decidió invertir, viendo que ya realmente pues era un mercado interesante, ¿no? Aquí veis un poquito lo que son las cifras. Hasta ahora la empresa ha suministrado más de 16 gigavatios de productos enviados por todo el mundo y tenemos ya más de 50 millones de optimizadores de potencia. Yo siempre digo lo mismo. Cuando nosotros empezamos en España, no es que no se conociera SolarEdge, sino que el tema de los optimizadores de potencia
no era algo demasiado conocido. ¿Por qué? Porque realmente cuando empieza a crecer este tipo de soluciones es a partir de los años 2012, 2013, años en los que pues, en España prácticamente no teníamos negocio. Y al igual que nos pasó a nosotros, pues otros fabricantes no veían que el mercado español fuera un mercado muy interesante y se centraron más en otros mercados, ¿no? Pues a raíz de dar a conocer cómo funcionan los optimizadores de potencia, las ventajas que tienen, pues ahí es cuando, digamos, incrementamos nuestro negocio pues de manera exponencial. Y los optimizadores de potencia al final, o sea, lo que es el desarrollo tecnológico, nosotros fuimos los primeros que desarrollamos este tipo de tecnología y abarcamos más del 70% de la cuota de mercado. Dentro de lo que es este tipo de tecnología, que se llama MLP, Model Level Power Electronics, también se engloba lo que son los microinversores, ¿vale? Y aquí lo insisto, o sea, somos quienes más experiencia tenemos, quienes tenemos todo el desarrollo, más de 50 millones de optimizadores que avalan nuestra experiencia, ¿no? como fabricante de optimizadores. Luego tenemos más de 500 patentes tecnológicas, algunas patentes que en su día desarrollamos, como el storage, por ejemplo, que es el que utilizamos, el interface que utilizamos para las baterías de litio de alto voltaje, ¿vale? Este sistema se incluyó en su día en las baterías de Tesla, en el modelo, en el Powerwall. Aparte, bueno, pues de otras patentes como el cargador para vehículo eléctrico y otras tantas que estamos desarrollando. Aquí veis un poquito lo que es la presencia a nivel global. Normalmente tenemos mayor presencia, somos más fuertes en los mercados donde se buscan las soluciones con mayores prestaciones, ¿vale? El mercado de Estados Unidos para nosotros es muy importante, es un 50% de nuestra facturación. Allí hay un tema de seguridad que de momento en Europa no es obligatorio, salvo en Eslovenia, creo que sí que lo es allí, pero cada vez se va mirando más, cada vez se tiene más en cuenta, que es la cuestión de que gracias a los optimizadores de potencia, cuando el inversor no está trabajando, que no hay radiación suficiente o detecta que hay una anomalía en el sistema, en lugar de tener 700 o 800 voltios en vacío, cuando el inversor no funciona, lo que vamos a hacer con los optimizadores es que se va a reducir la tensión de cada panel a 1 voltio, ¿vale? Con lo cual, si tenemos 20 paneles, tendremos 20 voltios únicamente. Esto es una seguridad para los instaladores, para los mantenedores y al cliente final, pues también puede prevenirle de incendios, ¿no? Luego, en algunos mercados del norte de Europa, para que os hagáis una idea, pues en un mercado como el holandés, que es un mercado también muy maduro, tenemos una cuota de mercado superior al 65%. ¿Vale? Y luego mercados que son más similares al nuestro, como por ejemplo, sobre todo a nivel cultural, ¿vale? Como es el mercado italiano, pues ahí tenemos una cuota de mercado superior al 35%. El mercado italiano es muy parecido, también por supuesto a nivel cultural con el español, pero es un mercado donde no sucedió lo que pasó aquí en España durante los años en los que no podíamos instalar fotovoltaica, ¿no? Con lo cual es un mercado que ha madurado mucho más y que realmente lo que se buscan son las soluciones más eficientes del mercado. Simplemente para que lo tengáis en cuenta, SolarEdge, como os decía antes, es la número 1 a nivel mundial en facturación. El año pasado cerramos con 1.300 millones de dólares de facturación, lo cual es una tranquilidad para vosotros, para el cliente final, de que es una empresa solvente. A nivel económico, insisto, somos muy fuertes y eso yo creo que da mucha tranquilidad a los clientes finales saber que van a utilizar unos componentes de una empresa que va a tener muchas más probabilidades de estar ahí el día de mañana que ninguna otra. En la parte de la derecha veis un ranking en el que se señala lo que es la cuota de mercado dentro de lo que es el ámbito residencial, ¿vale? En este caso, pues también ocupamos la primera posición desde hace años. En el año 2018, ya sabéis que, bueno, históricamente siempre nos hemos dedicado a la fabricación de inversores, optimizadores, soluciones Smart Energy, pero ya con el volumen de facturación que tuvimos, decidimos diversificar y adquirir una serie de empresas, ¿vale? Relacionadas con el sector eléctrico que también nos iban a permitir desarrollar otro tipo de soluciones, ¿vale? Y es ahí hacia donde va precisamente la filosofía de SolarEdge, ofrecer, digamos, lo que es el sistema completo. Compramos esta empresa de UPS, una empresa de origen israelí. Compramos en octubre de 2018 un fabricante de baterías de litio. Ya sabéis que en los próximos años va a haber una revolución
con el tema de las baterías de litio, asociado a su vez a lo que es el vehículo eléctrico. Seguramente hay una reducción de costes importantes, mejorará la tecnología, con lo cual, qué mejor que meterse dentro de ese sector, adquiriendo una de las 5 empresas más grandes a nivel mundial de fabricación de baterías de litio, lo que nos va a permitir pues, entrar dentro de la cadena de producción, mejorar costes, mejorar eficiencias y, sobre todo, lo que es la filosofía nuestra de no depender de terceros, ¿vale? Que podáis hacer un sistema fotovoltaico y que podáis integrar nuestras baterías sin depender de otro fabricante, ¿no? Con el que seguramente puede haber una compatibilidad, como sucede con otros fabricantes de inversores, pero nunca va a ser la misma que si es todo el mismo fabricante. Y en el caso de que tengáis algún tipo de anomalía en la instalación, pues que solamente tengáis que hablar con un proveedor. También compramos una empresa de movilidad eléctrica, una empresa de origen italiano. Como sabéis, tenemos el inversor con cargador para vehículo eléctrico y a lo largo del año vamos a tener aparte también cargadores trifásicos para mayores consumos, sobre todo para empresas, que a su vez lo que va a permitir, como permite el inversor con cargador que tenemos en el segmento residencial, es tenerlo todo controlado a través de la misma plataforma de monitorización y hacer lo que llamamos el Smart Energy. El Smart Energy, digamos que es la manera un poco asociada a su vez a lo que es la domótica de una vivienda, la traducción literal sería la energía inteligente, ¿no? Donde si, por ejemplo, tenemos un excedente de energía, pues que podamos aprovechar ese excedente, en lugar de verterlo a la red y que nos lo compensen a 4 o 5 céntimos o desaprovecharlo, pues poder activar cargas, poder activar bombas de calor, aires acondicionados, ese excedente enviarlo al cargador para vehículo eléctrico, etcétera, ¿vale? Y como os decía antes, pues la ventaja es que con nuestra solución ya prácticamente tenemos toda la gama de producto necesaria para un sistema fotovoltaico y bueno, pues lo gestionaremos de la manera más eficiente posible. Aquí ya entramos en lo que es la solución, lo que difiere del resto de fabricantes que hay en el mercado. Ya sabéis que la mayoría de los inversores tienen los seguidores de máxima potencia integrados en el propio inversor. En nuestro caso, el inversor únicamente se va a encargar de convertir de corriente continua a corriente alterna. Es un inversor simplificado que también tiene un coste más reducido lo que es el inversor que un inversor string convencional. Y lo que hacemos al final es sacar parte de la electrónica de potencia y la colocamos en los optimizadores, que van a ser los seguidores de máxima potencia externos, por decirlo de alguna manera, del inversor. ¿Vale? Entonces, lo que van a hacer, en resumen, es sacar la máxima producción de cada panel sin que, en el caso de que haya un módulo que produzca menos en una misma serie, ese módulo lastre la producción de los demás, ¿no? Con los optimizadores lo que vas a evitar, o lo que vas a conseguir, mejor dicho, es que cada panel rinda al máximo. Y si hay un módulo que rinde menos, ese módulo rendirá menos, pero no afectará, no lastrará la producción de los demás. Aparte, los optimizadores de potencia, lo que os van a permitir es tener monitorizado el estado de cada módulo y de esa manera, pues en cuanto a temas de operación y mantenimiento, que podáis saber exactamente lo que está sucediendo en la planta. Lo que hemos visto antes también, la función de seguridad, que también va a dar un valor añadido importante a la instalación. Así que bueno, como veis, lo que es el optimizador, pues no es solamente ese seguidor de máxima potencia, sino que tiene un valor añadido muy importante. Además, lo que es el optimizador, luego lo veremos, tiene 25 años de garantía, ¿vale? Que es prácticamente la vida útil de la instalación. Aquí veis lo que os comentaba, que yo me imagino que ya todos lo conoceréis cómo funciona. El problema que tenemos con los inversores string es que basta con que uno de los paneles rinda menos, ¿vale? Que pase una nube de manera puntual, otra serie de motivos que veremos a continuación, que ese módulo que rinda menos va a lastrar la producción de los demás. Con nuestra solución, cada panel va a poder rendir lo máximo posible. Aquí veis las diferencias, o digamos los motivos por los que se producen diferencias de producción entre paneles. Muchas veces nos suelen preguntar lo mismo, ¿no? Es una pregunta bastante recurrente de si tiene sentido utilizar optimizadores de potencia, si tiene sentido utilizar nuestra tecnología, cuando es una instalación que está en condiciones idóneas, ¿vale?
La realidad es que, lo podéis ver a través de la herramienta de monitorización que vosotros tengáis, que aunque los módulos estén en condiciones idóneas, siempre van a haber diferencias de producción entre paneles, por lo que comentábamos. Puede haber una nube que pase de forma puntual y que solamente incida sobre alguno de los paneles. Puede que alguno de los módulos tenga más suciedad que otro. Puede que la tolerancia de fabricación de los paneles sea mayor o menor, con lo cual los módulos que tengan una tolerancia menor vayan a lastrar a todos los demás. Diferencias de temperatura, daños en el transporte, micro roturas que puedan haber en los paneles por temas de logística y demás. Cosas que, en resumen, van a alterar la producción de los paneles y con los optimizadores vamos a evitar, insisto, que el módulo que menos rinda lastre la producción de los demás. Con lo cual, siempre va a tener sentido utilizar los optimizadores. Durante la vida útil del sistema vamos a sacar mucha más energía. Aquí veis la diferencia de lo que sería, digamos, ya la instalación con un sistema convencional, con la tecnología String convencional, y el sistema SolarEdge. Lo primero que veis es que hay más paneles en la parte de la izquierda. El problema que tendríamos con el inversor String es que estos 4 paneles que veis en la imagen de la izquierda, lo tendríamos más complicado colocarlos porque van a tener un rendimiento diferente, con lo cual lo que harían sería lastrar la producción de los demás. Y si fuera un inversor con varios seguidores de máxima potencia, pues quizás esos 4 paneles no serían suficientes para completar y para llegar a la tensión suficiente que necesita el inversor para funcionar. Pues aparte de que vamos a poder colocar más potencia, vais a poder vender más vatios, que al final nos cuesta lo mismo vender una instalación de 3 kilovatios que una de 4 kilovatios. Pues aparte de poder vender más potencia, que el cliente pueda tener una mayor generación de energía, durante la instalación también nos va a simplificar el trabajo, ¿vale? Porque con la tecnología String convencional, cuando tuvieras una diferencia de producción entre paneles, tendrías que segregarlo en diferentes strings. Con nuestra tecnología la filosofía siempre es la misma. Vamos a hacer las series lo más largo que podamos. Como hacemos un seguimiento de máxima potencia a nivel de módulo, me da lo mismo que los paneles se encuentren en diferentes orientaciones. Vamos a hacer las series lo más largas que podamos. Y luego, bueno, siempre repetimos esto, que es una realidad. Hacemos el símil entre los módulos fotovoltaicos y las personas, ¿vale? Que en el sentido de que decimos que, bueno, tanto los módulos como las personas vamos envejeciendo, pero cada uno lo hace de una manera diferente, ¿vale? Los módulos se van degradando, pero no se degradan de una manera uniforme. Con lo cual, si utilizamos un inversor String convencional, el problema que tenemos es que los módulos que más pérdidas hayan tenido a lo largo de su vida útil van a lastrar la producción de los demás. Pues con los optimizadores, siempre con el mismo concepto, cada panel va a rendir lo máximo que se pueda. Otra ventaja que también tenéis con los optimizadores, que es una realidad y lo habréis visto durante los últimos años, es que el mercado de los módulos fotovoltaicos está evolucionando muy rápido, ¿vale? Sobre todo en cuanto a temas de eficiencia. Os diría hace 10 años, no hace falta ni siquiera que me vaya hace 10 años. Hace 4 o 5 años el módulo más habitual de 60 células era de 250 vatios, ahora ya estamos por 300, 310 vatios. Es posible que el día de mañana el cliente tenga algún siniestro en la instalación fotovoltaica, tenga que sustituir alguno de los paneles. La ventaja que tenemos con los optimizadores es que si el día de mañana tenemos que hacer una sustitución, podremos colocar un módulo de mayor potencia y el optimizador podrá aprovechar esa potencia adicional, cosa que con los inversores String no podríamos hacer, ¿vale? Entonces, al final, lo que es la solución de SolarEdge es desde el minuto 1, desde que conectamos el sistema hasta durante toda la vida útil, nos va a permitir una flexibilidad mucho mayor, ¿no? Sí, mira, Iñaki, ya por no dejarte solo a ti. Mira, en la última instalación que hicimos en Granada con Eduardo, hicimos una instalación de 100 kilovatios con un inversor String convencional. El cliente, muy previsor, nos compró 10 módulos más de la misma tecnología para evitarse el que el día de mañana se quedara sin esos módulos. Eso con un inversor normal va a ser un problema en 10-15 años. Si tienes que reparar 3 módulos porque le ha caído una piedra encima, lógicamente te va a costar mucho conseguir los mismos módulos, la misma tecnología para que ese String funcione de una manera correcta. Entonces, la verdad que esto yo creo que es una de las cosas más interesantes, que el día de mañana si quieres cambiar 10 módulos de tu instalación,
los cambias y se acabó. Correcto. Gracias, Javier. Aparte la monitorización, que eso lo mejor es que lo podáis ver si no lo habéis visto, donde al final pues vamos a ver la producción de cada uno de los módulos fotovoltaicos, ¿vale? Saber si incluso podemos detectar si hay algún módulo que está averiado, que tiene algún diodo que está estropeado, podemos sacar gráficas con la curva de tensión del módulo y en resumen podemos saber qué es lo que está pasando realmente en la instalación sin tener que desplazarnos a la instalación. Bueno, primero que todo, además, podemos saber si hay alguna anomalía, porque el problema que tienes con los inversores convencionales es que puede haber algún módulo que produzca menos, pero que no lo sepas porque no tienes esa manera, no tienes esa forma de controlarlo al detalle, ¿no? Puedes haber notado una bajada de rendimiento, pero si no estás midiendo el performance ratio de la instalación, pues es muy difícil de averiguarlo. O sea, primero que todo, detección y luego actuación sabiendo dónde se encuentra el problema, en el caso de haberlo. Incluso, Iñaki, déjame que te interrumpa, el tema de o sea, para mí el tema de poder reclamar una garantía a un fabricante o de inversores, para mí es básico casi tenerlo monitorizado, porque de lo contrario te tocaría ir con una cámara termográfica, con un análisis muy serio a la instalación, subirte al tejado y mirando módulo a módulo. El módulo que esté dando un fallo, te tocaría llevarlo a un certificador o alguien que realmente viera la pérdida que ha tenido ese módulo para poder realmente reclamar esa garantía. Eso para mí es una de las cosas más importantes de SolarEdge, que sobre todo le tiene que transmitir tranquilidad al cliente que él mismo va a poder analizar módulo a módulo si tiene algún módulo que está raro. En la realidad, un sistema string convencional es muy complicado saber que un módulo está dando guerra. Muy complicado. Correcto. Vale. Continuamos. Lo que os decía, la función de seguridad, que realmente muchas veces no se tiene en cuenta, pero es una tranquilidad adicional para vosotros y para el cliente final. En Estados Unidos es cierto que lo tienen muy en cuenta porque hay mucha vivienda en casas que son de madera, entonces el tema de los incendios, pues digamos, es que está un poquito más a la orden del día. Entonces, trabajar bajo esas tensiones de seguridad es un valor añadido adicional. Insisto, en España no es obligatorio por normativa, pero cada vez más estamos viendo que hay empresas, a lo mejor empresas que tienen a nivel de normativa interna de la empresa multinacionales, que tienen unos parámetros de seguridad que tienen que cumplir, pues estamos viendo que cada vez están teniendo más en cuenta este tipo de cosas. O incluso a lo mejor empresas que tengan una actividad, una actividad productiva que tenga cierto riesgo de ser inflamable, y nos hemos encontrado casos en los que han metido nuestra solución porque si no, el seguro que tenían en esa empresa les subía mucho la prima por el hecho de no tener este sistema de seguridad, ¿vale? Con lo cual, esto es un valor añadido que podéis ofrecer y que realmente puede ser muy interesante. El tema de las garantías. El tema de las garantías, lo sabéis, las instalaciones fotovoltaicas deberían estar funcionando durante 20-25 años como mínimo. La electrónica de potencia normalmente es lo que más sufre, ¿vale? La garantía estándar que ofrece el mercado de inversores es de 5 años, ¿vale? Y luego si queremos hacer ampliaciones de garantía, pues lógicamente tenemos que añadir un coste. Como sabéis, nuestra solución es la suma del inversor más los optimizadores. Por norma general, el inversor es sobre todo en lo que es en residencial, el inversor supone un 50% del coste, el inversor es más barato que un inversor de string convencional, y los optimizadores el otro 50% del coste. El inversor tiene 12 años y los optimizadores tienen 25 años, con lo cual estamos hablando de una garantía media de 17-18 años, ¿vale? Si vamos a sistemas industriales es aún más exagerado, es decir, en sistemas industriales el coste del optimizador supone en torno a un 65% del coste de la solución, lo que es lo mismo que decir que el 65% de la inversión tiene 25 años de garantía, ¿vale? Y como el inversor es más económico, su sustitución o ampliación de garantía también es más económica, ¿vale? Si tenéis en cuenta, por eso muchas veces cuando se habla del tema de costes y se comparan, ¿no?, con inversores más básicos, que tienen unas garantías más justitas, pues si tenéis en cuenta lo que sería la ampliación de garantía de un inversor convencional a los 15 años, que sería lo mínimo que habría que tener en cuenta,
aún estando por debajo de las garantías que ofrece nuestra solución, prácticamente estaríamos al mismo nivel de precio que con las soluciones más económicas. Luego, aparte, que sepáis que todos los inversores y los optimizadores tienen todos los grados de protección necesarios para poder operar al exterior. El inversor tiene una IP65, los optimizadores IP68 y todos los productos son resistentes a ambientes cargados de amoníaco y ambientes salinos. Cargados de amoníaco por tema de granja, salinos cerca del mar y pudiendo incluso hacer instalaciones hasta 50 metros de la orilla. ¿Vale? En resumen, los 4 pilares fundamentales, que son los que de alguna manera pues yo suelo insistir mucho y que vosotros cuando habláis con los clientes finales y a lo mejor pueden ver esa diferencia de coste, pues podéis trasladar, ¿no? Con total confianza. Más energía desde el año 1 y durante los 25 años o los años que dure la instalación, ¿vale? Gracias a ese seguimiento de máxima potencia a nivel de módulo. Menor coste en operación y mantenimiento, esto realmente aquí salís vosotros los beneficiados por el hecho de, sin tener que desplazaros a esa vivienda o a esa empresa, saber exactamente lo que está sucediendo. La función de seguridad, que al final es un beneficio para vosotros y para el cliente final. Y la flexibilidad del diseño, que también lo mismo, porque el cliente final también se puede beneficiar del hecho de tenerlos optimizados y poder colocar más módulos sobre su vivienda o sobre su empresa. Vale, ahora ya vamos a entrar en lo que es gama de producto. Vale, lo que os decía al principio, históricamente SolarEdge siempre ha sido el número 1 en soluciones residenciales. Cada vez vamos ganando más terreno en el industrial, pero digamos que lo que es el ámbito residencial es donde siempre nos hemos movido y es donde, vamos, somos los número 1 a nivel mundial con mucha diferencia. Aparte de tener una gama de producto muy completa, lo que hacemos es buscar también soluciones un poquito más interesantes para el cliente final. Lo que estábamos comentando antes, el tema de las soluciones Smart Energy. A día de hoy, con la nueva normativa, teóricamente podemos aprovechar o nos van a compensar por los excedentes de energía, pero todo parece que estaremos sobre los 4 o 5 céntimos, ¿verdad, Javier?, en cuanto a compensación de excedentes de energía. Sí, si el precio no se sube en la energía activa, porque al final eso tiene un truco, ¿no? Que la compañía eléctrica te puede cobrar el kilovatio 2 céntimos más caro y decirte que te compensa 7 o 8 céntimos. Que es lo que está pasando en varias ofertas comerciales, pero lo normal que estamos viendo es sobre 4 céntimos. Correcto. Entonces, este tipo de soluciones, Smart Energy, dentro de lo que metemos, por un lado, todo lo que son los enchufes inteligentes, que luego Walter os explicará un poquito más al detalle cómo funciona todo este tema, lo que es el cargador para vehículo eléctrico, donde al final lo que vamos a hacer es que si tenemos un excedente de energía que no estamos aprovechando, que en lugar de inyectarlo a la red y que nos compensen a un precio un poco más económico que lo que nos cuesta a nosotros la electricidad, que lo podamos aprovechar pues, para poner en marcha una bomba de calor, el aire acondicionado o derivar ese excedente de energía a lo que es el vehículo eléctrico. ¿Vale? Todo esto previa programación, ¿vale? Que en cualquier momento además se puede modificar y se puede ajustar a las necesidades del cliente. Lógicamente, la manera, digamos, más fácil de aprovechar esos excedentes de energía sería llevándolo a una batería, el sistema storage que nosotros tenemos, pero lógicamente lo que es la inversión sería algo mayor. Entramos en la gama de producto de lo que es el ámbito residencial. Aquí empezamos con los inversores compact. Estos son los modelos más pequeñitos que nosotros tenemos. Esto lo orientaríamos a clientes residenciales que tengan un consumo bastante pequeñito, ¿vale? O que sí, sobre todo, pues eso, que durante el día a lo mejor la curva sea bastante bajita, quieren instalarse una fotovoltaica, pero bueno, por la demanda energética que tienen, pues no quieren colocarse algo demasiado grande, pues tienen este modelo de inversor que de alguna manera es el equipo low cost que ofrece SolarEdge. Son potencias de 1, 1,5 y 2 kilovatios, que además, como veis, las dimensiones del equipo son muy reducidas, el peso, lo podéis instalar prácticamente en cualquier sitio, ¿vale?
sigue disponiendo de las mismas ventajas que el resto de equipos y de las mismas garantías, seguimiento de máxima potencia a nivel de módulo. La diferencia respecto al resto de equipos de la gama residencial es que veis que es un único optimizador, ¿vale? Que cuando además pedís oferta al distribuidor, es el único modelo que cuando pedís precio de ese inversor ya incluye lo que es ese optimizador. Ese optimizador que te va a permitir manejar hasta 2.640 vatios, ¿vale? Como mínimo, le vas a tener que colocar 4 paneles, un módulo por cada entrada. Y luego, en el caso de que queramos colocar hasta 8 paneles, podremos colocar entre 1 y 2 paneles por entrada independiente, ¿vale? En el caso de que coloquemos 2 módulos por entrada independiente, tenemos que utilizar módulos de 60 células, ¿vale? Que son los que se utilizan normalmente para instalaciones de ese tamaño en residencial. Y lo que vais a hacer, lo que sería la conexión del sistema, es conectar esos 2 módulos en serie entre sí y hacemos un seguimiento de máxima potencia y monitorización del conjunto de los 2 paneles. Sabéis que el mercado, lo que ofrece normalmente en ese rango de potencias, entre el kilovatio y 2 kilovatios, solamente tiene un seguidor de máxima potencia, con lo cual, con nuestra solución lo que vais a poder hacer es tener hasta 4 seguidores de máxima potencia en viviendas pues que a lo mejor pues eso, tengan diferentes orientaciones, tengan alguna chimenea, vais a tener una ventaja muy, muy importante respecto a la solución string convencional y además en este caso con un precio un poquito más ajustado. Igualmente tiene la función de seguridad. Aquí tenéis la gama de producto de los inversores HD Wave, los que hemos comentado al principio de la presentación, el equipo más vendido a nivel mundial en sistemas monofásicos, 99% de eficiencia. Es una tecnología innovadora, es una de las patentes tecnológicas que nosotros tenemos. La diferencia principal es que utilizamos condensadores de película fina en lugar de electrolíticos, que, por resumirlo, por decirlo de una manera más fácil de entender, son mucho más resistentes, ¿vale? Y es por ese motivo por el que podemos sobredimensionar estos inversores hasta un 155%. ¿Vale? Esto, bueno, Javier os lo explicará seguramente mejor que yo. El sobredimensionado, por supuesto, va a estar relacionado con las condiciones, con las pérdidas que tenga esa instalación. A mayor volumen de pérdidas, normalmente vamos a hacer un sobredimensionado mayor, pero simplemente que sepáis que por garantía nuestro equipo va a permitir hasta ese nivel de sobredimensionado. Bueno, muy sencillo, si tenemos una cubierta con diferentes aguas, lógicamente nuestra instalación en el día óptimo del año no va a llegar al 100% de un inversor. Por eso, pues, eso sumado a pérdidas de temperatura, de orientación de suciedad, en casos en los que la orientación no sea óptima, podemos sobredimensionar mucho la instalación y eso puede hacer que aprovechemos 100% el inversor, ¿no? O sea, 155% tendría sentido si no vamos a aprovechar ese 155%. No sé si me he explicado bien, creo que sí. Sí. Muy bien. Vale, pues continuamos. Aquí, como veis, bueno, esto ya sería lo que es el inversor con cargador para vehículo eléctrico, que como os decía antes, aquí lo estáis viendo, es nuestro inversor HD Wave, el inversor monofásico. Tenemos equipos de 3,68, 4, 5 y 6 kilovatios, al que integramos el cargador para vehículo eléctrico, ¿vale? Esto hay que pedirlo de serie. De momento no es posible hacer un retrofit, ¿vale?, de inversores que no lo lleven. En un futuro sí que se podrá. Y de momento no es compatible con la función de acumulación. En un futuro también lo será, ¿vale? Entonces, ¿qué ventajas tiene utilizar el inversor con cargador para vehículo eléctrico? Respecto, por ejemplo, a coger un inversor por un lado y el cargador por otro lado diferente. Pues en primer lugar, una cuestión de costes. El hecho de tenerlo ya integrado en el inversor va a resultar mucho más económico. La diferencia de costes de un inversor convencional a uno que lleva el cargador para vehículo eléctrico es muy pequeñita. Y además lo que hemos comentado, la función Smart Energy, que nosotros podamos hacer una programación en base a las necesidades del cliente y que podamos gestionar la energía según nos interese, ¿no? En este caso, lo que podemos hacer con el inversor con cargador es coger
hasta 16 amperios de la fotovoltaica para cargar el vehículo eléctrico, y en el caso que queramos hacer una carga rápida, podríamos coger 16 amperios más de la red para cargar el vehículo eléctrico de una manera más rápida. Hay diferentes modalidades de programación. Podrías, por ejemplo, habilitar para que solamente te cargase el vehículo eléctrico cuando hay un excedente de energía. ¿Vale? Imaginaros que durante el día tengo el vehículo en casa y no tengo consumo o no tengo suficiente consumo, estoy generando más que el consumo que tengo, pues derivo ese excedente de energía directamente a lo que es el vehículo eléctrico. O incluso si tengo una tarifa nocturna, que es más económica, podría programarlo también para que hiciera la carga del vehículo eléctrico en el momento que tengo la tarifa eléctrica un poco más reducida. ¿Vale? Y por un lado, bueno, como os decía, hay modelos de entre 3,68 hasta 6 kilovatios. Sería el modelo del inversor con el cargador para vehículo eléctrico, y luego lo que se adquiere de manera independiente sería lo que es la manguera, el cable, que hay dos tamaños diferentes, de 4 y de 7 metros, y el modelo de adaptador, tipo 1, tipo 2, que son los modelos que ofrece el mercado a día de hoy. Entonces, pues imaginaros que es un cliente que tiene pensado adquirir un vehículo eléctrico, pero aún no sabe qué vehículo eléctrico va a coger. Pues cógete ya el inversor con cargador para vehículo eléctrico. En el momento que te cojas, que ya hayas adquirido el vehículo eléctrico y sepas el tipo de adaptador que tenga ese vehículo eléctrico, pues ya adquieres el cable y el adaptador, ¿vale? Eso es posible hacerlo. Aquí entramos dentro de lo que... Perdona, sí. Una preguntita muy recurrente. ¿Cuándo crees que vais a tener un cargador externo que sea compatible con los HD Wave o con cualquier otro inversor? O sea, que hayamos instalado un inversor en una vivienda y ahora el usuario quiera comprarse un coche eléctrico y quiera montar el cargador de vuestra misma marca. Teóricamente lo vamos a tener a lo largo de este año. ¿Vale? La posibilidad de hacer un retrofit, de colocar el cargador sobre un inversor HD Wave existente, como luego aparte otros cargadores que sean trifásicos, que tendrán una potencia de hasta 22 kilovatios. ¿Vale? Ya están más orientados a lo que serían empresas, ya con una carga bastante más rápida. ¿Vale? Y esos a su vez se podrán comunicar directamente con nuestro inversor. Por otro lado, ¿estáis trabajando en poder utilizar la batería del coche eléctrico como propia batería de la vivienda y demás? De momento no tenemos una respuesta firme respecto a esto, pero sé que están trabajando en ello, ¿vale? Que también es un poco particular porque luego está relacionado con la normativa de cada uno de los países, porque teóricamente hay países donde esto no se permite. Entonces, digamos que estamos trabajando en ello. A lo largo de los próximos meses os podamos dar una respuesta un poco más clara. Aquí ya entramos dentro de lo que es la gama de inversores trifásicos. Como veis, empezamos en unas potencias muy bajitas, desde los 3 kilovatios y hasta los 12,5 kilovatios. En este caso estamos hablando de lo que es la gama residencial, donde aún siempre utilizamos los optimizadores individuales, uno por cada panel. Y aquí lo que estáis viendo es la gama de optimizadores que tenemos. Sí que es cierto que en las últimas semanas hemos sacado algún modelo más. No me voy a extender mucho en esto porque es un tema bastante técnico, simplemente que sepáis que tenemos un modelo de optimizador para cada uno de los paneles que se encuentran en el mercado. ¿Vale? La realidad es que al final de todos estos modelos que veis aquí de optimizadores, básicamente podéis estar utilizando 2, 3 como máximo, Javier. Sí, 2, 3, sí. Bueno, para mí de esto resaltar que es muy importante que si que tenemos que adaptar el optimizador al tipo de panel. Que tenemos que tener muy en cuenta esta tabla y que si metemos un PE505 a un panel de 330, pues no va a funcionar o va a dar guerra. ¿Vale? Correcto. Aquí hay unas reglas de diseño que tampoco me voy a extender demasiado, pero bueno, como todos los fabricantes, pues hay unas cantidades mínimas y máximas de módulos por serie, dependiendo a su vez del modelo de optimizador. Y lo que sí que se puede resaltar, que es una ventaja también para vosotros, que diferencia respecto
Es una diferencia respecto a la tecnología string convencional, que ya en los equipos trifásicos podemos hacer series mucho más largas, ¿vale? Normalmente el mercado, los inversores string pueden llegar a 5 o 6 kilovatios por serie, nosotros prácticamente hacemos el doble, ¿vale? De esa manera pues vais a hacer menos paralelos, va a haber menos cableado, menos protecciones, lo cual es una ventaja para vosotros. Luego también el hecho de tener los optimizadores, lo que os decía al principio, vais a poder incluso mezclar diferentes tipos de paneles, no es lo habitual, pero si se diera el caso, podéis colocar diferentes potencias dentro de un mismo string, siempre con cada uno con el optimizador que le corresponda a cada panel, si tienen diferentes valores eléctricos. Pero al final os permite una flexibilidad que con la tecnología string convencional pues no se tiene. El dispositivo, el meter, supongo que estaréis todos familiarizados, el aparato que nosotros necesitamos para saber lo que está sucediendo en la instalación fotovoltaica en cuanto a consumos y para ver la energía que se está ahorrando, que también nos va a permitir, si lo queremos, hacer la función de antivertido, que cada vez se utiliza menos, sobre todo en el ámbito residencial. Simplemente que sepáis que vamos a sacar un meter monofásico, ¿vale? Que serán tendrán unas dimensiones bastante más reducidas, que sé que a veces resulta un poquito difícil a lo mejor el modelo trifásico integrarlo en el cuadro de la vivienda por el volumen, por el tamaño que tiene, ¿no? Que sepáis que en breve también tendremos un meter monofásico. Simplemente, bueno, lo que es el tema de las baterías de litio, hasta que tengamos nuestras propias baterías, no sé si os lo he comentado antes, pero vamos a tener a final de este año ya nuestras propias baterías de litio. En residencial, baterías de 10 kilovatios hora, y en industrial serán armarios de baterías de acumulación de litio hasta 40 kilovatios hora, pudiendo colocar hasta 3 bloques en paralelo, ¿vale? Para un mismo inversor. De momento, en sistemas monofásicos, la solución que nosotros tenemos es utilizar nuestro inversor HD Wave, los modelos desde 2,2 hasta 10 kilovatios, que hemos visto antes, y añadir el interfaz, el storage. El storage es el dispositivo que vamos a utilizar para hacer la gestión de la carga de la batería de litio. De momento, la compatibilidad es con LG alto voltaje. Baterías de 7 y de 10 kilovatios. ¿Vale? Hasta que tengamos nuestras propias baterías. Y simplemente aquí señalar que, bueno, cuando utilizamos una batería, como cuando utilizamos los dispositivos Smart Energy, es obligatorio colocar el meter porque necesitamos saber qué es lo que está sucediendo en la instalación para decirle a la batería que haga la carga o la descarga del sistema. ¿Vale? Iñaki, mira, saliéndome un poco de tu portfolio, también me gustaría señalar que SolarAid es compatible con un Victron cargador y una batería compatible con Victron a nivel de carga de este. O sea, sería un sistema que mezclaría varias tecnologías, pero bueno, por ejemplo, podría ser una solución para alguien que en un futuro se quiere desconectar de la red eléctrica. Sería poner un cargador externo de otro fabricante con una batería que fuera de otro fabricante, ¿vale? Aunque para autoconsumo, lógicamente, la solución más idónea es la que está comentando. Vale, y bueno, la diferencia respecto a otro tipo de soluciones que ofrece el mercado, como casi siempre, la solución que nosotros aportamos es más eficiente que lo que se encuentra en el mercado. Yo que he estado también en la venta un poco más a pie de calle, pues no es algo que se suele comentar mucho el tema de la eficiencia del sistema cuando hay acumulación de por medio, pero hay unas diferencias muy importantes. Como veis aquí en la parte de la derecha, lo que nos diferencia de los demás es que nosotros hacemos la gestión de la carga en corriente continua. Es un DC coupling, ¿vale? Eso nos permite ser más eficientes que la mayoría de los fabricantes que hacen la gestión de la carga en alterna, que el problema que tienen es que tienen que hacer dobles conversiones de energía y de esa manera pues van a tener un volumen de pérdidas mucho mayor, ¿vale? Al utilizar nuestra solución, pues estamos ganando en torno a un 6% de eficiencia respecto a las soluciones estándar que ofrece el mercado. A ver, Iñaki, perdona, es que me están haciendo una pregunta sobre el tema de batería. Espera, te voy a habilitarle el micrófono a la persona que está preguntando. Sí, ¿me oyes? Sí. A ver, ¿me oyes? Sí. Sí, mira, el tema es el siguiente. Cuando tenemos, para hacer 2 streams en un inversor con baterías, sí, como tenemos 2 entradas y una es para el storage, ¿cómo hacemos los 2 streams?
A ver, se puede conectar. Hay una especie de conectores ENI que te podrían permitir hacer la conexión. De todos modos, lo que es los inversores monofásicos, Sí. normalmente tú vas a hacer una serie solo. Tú puedes hacer series de hasta 5.700 vatios, ¿vale? Quiero decir, el caso donde has considerado hacer 2 strings es porque lo has pensado de esa manera o porque ya has hecho el cálculo y te ha salido así. Es que No, nos salía que había que hacer 2 strings y máximo 14 paneles. Eran de 400 vatios. Eran de 4... Ah, pues a lo mejor, vale, es posible. Pero no hay ningún problema. De todos modos, luego si quieres, como se va a incorporar Walter, te explicará más al detalle cómo hacer la instalación. Pero por supuesto que es posible. Vale. De acuerdo. Función Smart Energy. La función Smart Energy, lo que decíamos, es lo que nos va a permitir poder aprovechar los excedentes de energía sin tener que colocar una batería, que lógicamente va a tener un coste, una inversión mayor. ¿Vale? Para poder utilizar o activar ese tipo de cargas que van a funcionar con estos enchufes, simplemente lo único que necesitamos es añadir un kit Zigbee al inversor al que vayamos a conectar a comunicar esas cargas. ¿Vale? Zigbee es una comunicación, un protocolo de comunicación como es el Wi-Fi, ¿vale? Es inalámbrico y simplemente pues, es añadir una tarjetita al inversor y la antena que también se le colocará en la parte superior del inversor. Lógicamente, pues como con la batería, necesitamos conectar un meter porque necesitamos saber qué es lo que está pasando en el sistema. Aquí simplemente para que lo sepáis, ¿vale? Cada vez es menos habitual meter un sistema antivertido en una instalación residencial de menos de 15 kilovatios, pero tanto nosotros como el resto de fabricantes de inversores del mercado no resulta compatible tener la función de inyección cero con la activación de cargas, porque el sistema necesita detectar que hay un exceso de energía para poder activar esas cargas. Cual, simplemente que sepáis que no es compatible, no es posible hacerlo, ¿vale? Ni nosotros ni el resto de fabricantes. No, eso prácticamente no lo hace nadie. De todas formas, con el tema de la compensación en menos de 15 kilovatios, la realidad es que colocar un equipo antivertido no tiene mucho sentido. Correcto. Voy a pasar muy brevemente lo que es el tema del Smart Energy, porque como me ha comentado Javier, sí que es un tema que os habéis interesado bastante y luego lo que haremos será que Walter profundice un poquito más, ya que es un tema un poquito más técnico. Así que muy rápidamente pasaré por encima, simplemente que sepáis que hay diferentes tipos de enchufes o reguladores, ¿vale? Dependiendo del tipo de consumo que vayamos a conectar a esos elementos, ¿vale? En primer lugar, tenemos un regulador para resistencia de inversión, que esto es como si fuera un regulador PWM, ¿vale? Y lo vamos a utilizar para termos eléctricos. Aquí simplemente tened en cuenta que tienen que ser termos 100% eléctricos, cargas 100% resistivas. Y lo que te va a permitir este regulador es que si tú tienes un excedente de energía, que a veces es difícil el saber dónde puedo aprovechar esos 100, 200, 300 vatios que me sobran, ¿vale? Pues que sepáis que con este regulador, con el termoeléctrico, en cualquier momento se va a aprovechar ese excedente de energía y no es necesario, ¿no?, que sea que cubra el consumo que tiene ese termo, sino que con un pequeño excedente se pueda aprovechar. Nosotros lo vendemos de alguna manera como una batería muy económica, ¿vale? Este tipo de regulador. Sí, porque para ese regulador no haría falta una carga, o sea, un sobrante mínimo. O sea, si sobran 50 vatios, ¿los puede meter o tiene algún mínimo? Sé que hay un mínimo, pero realmente es muy poquito. O sea, prácticamente te puede coger cualquier tipo de excedente. Realmente es muy rentable para el cliente final. Y luego, nada, tenéis este tipo de enchufes y redes con contador, que estos serían para cargas de hasta 3 kilovatios. Y luego este interruptor por cierre de contactos, que son 2 contactos libres de potencial, que esto está pensado para bombas de calor, aires acondicionados, Smart Grid Ready, ¿vale? Esto sería también, sobre todo, pues consumos mayores, o sea, de mayor potencia que los 3 kilovatios, ¿vale? Como siempre, insisto, todo a través de la monitorización de SolarEdge, que lo podéis ver a través de la misma plataforma y que podéis programar pues según las necesidades del cliente.
Todo esto se puede ver además a través de la herramienta de monitorización, a través del móvil, que al final ya sabéis, es una de las cosas que a todo el mundo le encanta mostrar hoy en día, ¿no? El ver las aplicaciones que tiene, el poder vacilar del dinero que se ha gastado en la instalación fotovoltaica y ver lo bien que le funciona. Simplemente que sepáis que todo eso se puede ver y programar. En este caso, pues hay diferentes modalidades de programación. Igualmente, Javier, pues podrías marcar un mínimo de excedente de energía para que te activas esto, sobre todo cuando son cargas que tienen un consumo más elevado, que no te salga más caro el conectarla que otra cosa, ¿vale? Que le marques un mínimo de, bueno, si es un consumo muy importante, actívamelo siempre y cuando tenga un excedente mínimo de 600 vatios, ¿no? Simplemente que sepáis que todo esto es programable y que se puede modificar en cualquier momento. Vale, y ahora entramos en lo que es la gama industrial. Aquí lo que diferencia principalmente respecto a la gama residencial es que vamos con optimizadores dobles, ¿vale? Utilizamos un optimizador doble cada 2 paneles. Esto es una manera de reducir un poquito lo que es el coste en la parte de optimización y nosotros entendemos que es más que suficiente colocar optimizadores dobles. Me explico. Si vendéis una instalación de 50 kilovatios, de 100 kilovatios, dependiendo de la marca, del modelo, de la potencia, del número de equipos, podríamos tener entre 2 seguidores de máxima potencia y 10 seguidores de máxima potencia, ¿vale? Pongamos el ejemplo de una instalación de 100 kilovatios. Imaginaos que son 150 módulos de 330 vatios. O sea, perdón, 300 módulos de 330 vatios. Como nosotros utilizamos los optimizadores dobles en este caso, que serían uno cada 2 paneles, al final tendríamos 150 seguidores de máxima potencia, ¿vale? Lo cual entendemos que es más que suficiente para una instalación de ese tamaño, ¿vale? Y es una manera, insisto, de reducir lo que es la parte de coste de optimización. Un seguidor de máxima potencia cada 2 paneles. Aquí veis lo que es la gama de... Iñaki, otra vez te voy a interrumpir, discúlpame, es que estaba ahí el tema de la garantía y mirar, en residencial puede haber equipos que den garantías, bueno, ni cercanas, pero bueno, puede haber equipos que den más garantías de los 5 años habituales, ¿vale? Pero en industrial, si no me equivoco, no hay ningún equipo actualmente que dé una garantía de 12 años en el inversor, ni de broma, Correcto. Y 25 años en los optimizadores, ni de broma también, con lo cual eso para mí es un argumento fundamental en inversiones Correcto. Ya que tiene una industria. Para mí incluso más que en una residencial, en la industrial es donde empieza a tomar más sentido. Eso es. Solar. Sí, ¿no? Y además, Javier, lo que estábamos diciendo antes, que en instalaciones industriales el 65% del coste son los optimizadores. El inversor solamente supone un 35% del coste aproximadamente. Entonces, el 65% de la inversión tiene 25 años de garantía del producto. Eso es que ahora mismo no tiene ningún igual, no tiene comparación. Sí, pero si vosotros, ya te digo, si hacéis la cuenta de lo que sería la ampliación de garantía de un inversor convencional con 5 años de garantía hasta 15 o 20 años, veréis que ya prácticamente estamos en el mismo nivel de precios, teniendo nosotros a favor pues todo el tema de la producción adicional, la función de seguridad, la monitorización a nivel de módulo, etcétera. Aquí tenéis la gama de producto de los inversores industriales. Llamamos los industriales, bueno, aparte de por la potencia de los modelos que ya podemos utilizar los optimizadores dobles, ¿vale? Inversores de 15, 16, 17, 25 y 27.6. Hay algún modelo como el de 25, 20, 27 que te permite añadir un cuadro de protecciones, posibles descargador y seccionador. Y luego, hace un par de años sacamos la gama de inversores Synergy, que los conocéis muy bien, que he tenido el placer de estar en una instalación con vosotros para verlos in situ. Los equipos de 50, 55 y 82,8 kilovatios. Aquí nos gusta diferenciarlos, ¿vale? No os liéis con esto porque la potencia de 100 kilovatios sabemos que es muy común en España, pero estos modelos están pensados para conexión a media tensión, ¿vale? Donde tenemos que coger un trafo y nos da lo mismo que el trafo tenga 400 que 480 voltios. Y ese modelo de inversor pues resulta más económico por vatio nominal y tiene otras ventajas, incluso que te permite hacer series más largas, ¿vale? Pero por norma general,
tened en mente los inversores de 50, 55 y 82,8 kilovatios, que son los habituales, ¿vale? Al final, estos modelos son una combinación de inversores de 25 y de 27,6 kilovatios. El inversor de 50 son 2 de 25, 55 son 2 de 27 y el de 82 son 3 de 27, ¿vale? ¿Qué ventajas tenéis? Pues muchas veces lo que sucede es que yo lo he vivido, ¿no? Llevo muchos años en el sector y siempre he notado a veces por parte de los clientes finales incluso la duda de, es que colocar un inversor de 50 o solo uno de 100, si se me estropea ese inversor, si tiene alguna anomalía, algún problema en la instalación, se me para todo, ¿no? Aquí la ventaja que tienes es que estás de alguna manera diversificando ese riesgo, ¿no? Como son realmente dos equipos, si una de las partes se cayera, la otra seguiría funcionando. O sea, caería un 50% de la potencia o un 33% de la potencia de todo el sistema, ¿vale? Luego, aparte, realmente físicamente esto sería, cuando recibís oferta de los distribuidores lo veréis, una unidad primaria. Esa unidad primaria es la que lleva este cuadro de conexión, donde llegas ya con los strings y sales con 3 fases y el neutro, y una unidad secundaria, ¿vale? Esta unidad primaria, en la parte de abajo, tienes estas mangueras, que son los cables de continua, de alterna y de monitorización, que simplemente tienes que conectar a la unidad secundaria o a las 2 unidades secundarias, ¿vale? Con lo cual, para vosotros, a la hora de hacer el montaje, realmente os resulta mucho más cómodo y es muy fácil de manejar, ¿no? entre un par de operarios. Iñaki, mira, perdona, nos han hecho una pregunta. Jorge nos Sí. pregunta cuánto vale la ampliación del inversor, la ampliación de garantía a 20 años. ¿De qué modelo? Claro, esa es una buena pregunta. Pero bueno, en general entiendo que sí. si coincides conmigo, que ampliar una garantía de aquí a 12 años, a saber qué habrá hecho SolarEdge dentro de 12 años y cuánto valdrá cambiar ese inversor, ¿no? Quiero decir que quizás no tenga mucho sentido ampliar esa garantía. A ver, la tendencia, lo que yo he vivido en primera persona, ¿vale? Desde que empecé en el sector, pues sí, la reducción de costes en la electrónica de potencia ha sido importante en los últimos años, con lo cual eso ya, bueno, ya depende un poquito del cliente, ¿no? Si el cliente se siente un poco más seguro haciendo la ampliación de garantía y quiere evitarse riesgos en un futuro, pues bueno, lo puede hacer. Pero sí que es cierto que bueno, quizás ahora mismo no hay el mismo margen de reducción de costes que había hace años, pero bueno, es una opción, sí. Sí, de todos modos, lo que os puedo decir es que lo que es la ampliación de garantía, lógicamente tiene una relación con lo que es el coste del inversor. Entonces, como nuestro inversor es más barato que los inversores string convencionales, la ampliación de garantía también es mucho más barata. Tengo en mente, por ejemplo, una ampliación de garantía de un inversor de 82 kilovatios está en torno a los 1.090 euros, ¿vale? Desde los 12 años hasta los 20 años. Es mucho más económico que que una ampliación de garantía de un inversor string, para que lo tengáis en mente, ¿vale? De todas formas, si tenéis curiosidad por ese tipo de tarifa, pues nos lo podéis preguntar y os la hacemos. Sí, si quieres te paso luego, realmente está en la web esa información. Sí. De todas formas, yo insisto que para mí ampliar esa garantía con un inversor que ya da 12 años de garantía en la garantía base, yo no se lo voy a recomendar a mis clientes de primera, a no ser que lo exista. Correcto, eso es. Vale, bueno, aquí veíamos lo que es el tema del montaje y los optimizadores dobles. Aquí sí que es cierto que hemos incorporado algún modelo. No lo sé si Javier, si ya estás al tanto de ello, pero tenemos ya un nuevo modelo de optimizador. No está aquí. El 900, ¿no? El P950, correcto, que el P950 nos va a permitir colocar 2 módulos de hasta 475 vatios. ¿Vale? Tened en cuenta simplemente, por si la gente os pregunta, a los clientes finales, a veces tienen la duda si cualquier tipo de panel se puede adaptar. Por norma general, sí, lo que os decía al principio. Al final nosotros somos más fuertes en los mercados más maduros, donde se buscan marcas de primera calidad, con lo cual, enseguida que sale algún módulo de más eficiencia al mercado, nosotros enseguida sacamos un modelo optimizador que sea compatible con ese tipo de paneles, ¿vale?
la tendencia, lógicamente, es que cada vez los módulos van a ser más eficientes y incluso ya, por ejemplo, lo que sería el P600 lo hemos descatalogado porque ya, bueno, pues en este caso, por las potencias que hay, lo mínimo que utilizamos es el P650. Estas son las reglas de diseño, tampoco voy a entrar demasiado, pero bueno, simplemente por destacar alguna de las ventajas. Si, por ejemplo, vamos con inversores trifásicos y con optimizadores dobles, como es el modelo el P850, que es el que utilizaríamos para módulos de más de 365 vatios, cuando vamos con optimizadores dobles, podemos hacer series aún un poquito más largas, de hasta 13.500 vatios. Vale, esto al final es otra ventaja, ¿no? En cuanto a reducción de costes, menos cableado, menos protecciones. Y lo que os decía antes, pues los modelos que son de 66-100 kilovatios, que salen a 480 voltios, pues con este tipo de optimizadores dobles, pues aún podemos hacer series más largas, de hasta 15.300 vatios, ¿vale? Aquí veis, bueno, pues una serie de imágenes donde podéis ver claramente, más orientado esto evidentemente a sistemas de mayor potencia, en este caso es el ejemplo de una instalación de 1 megavatio, donde veis, pues, con una solución string convencional, el número de paralelos, el aumento de cableado respecto a nuestra solución, que sería prácticamente la mitad de strings que con la solución estándar, ¿vale? Y además, trabajando por debajo de los 1000 voltios, con la función de seguridad, habréis visto seguramente que el mercado ofrece inversores de 1500 voltios, más orientados sobre todo a huertos solares, y eso es la manera de conseguir hacer streams más largos. Pero si ya trabajar en 1000 voltios ya conlleva sus riesgos, pues lógicamente si subimos a 1500 voltios es aún más arriesgado, ¿no? Entonces, al final nosotros conseguimos hacer una longitud de series lo equivalente a un sistema de 2000 voltios, pero por debajo de los 1000 voltios y con función de seguridad. Vale, esto sería, bueno, un estimativo de los costes, de la reducción de costes por el menor cableado, protecciones, etcétera. Y aquí, aquí sí que voy a ser más, más comercial seguramente, que, bueno, no quita también de lo que es la parte técnica. A ver, nuestros equipos están preparados para trabajar prácticamente en cualquier rango de temperatura, ¿vale? Desde los menos 40 grados hasta los 60 grados. Creo que en España no llegamos a ninguno de esos límites. O sea, a lo mejor en Córdoba en verano se puede quedar cerca o ahí en Badajoz. Pero simplemente que tengáis en cuenta, ¿vale? Porque volviendo a lo que es el tema de precios que hablábamos antes, si vamos a marcas económicas, ¿vale? Sobre todo si vuestra competencia llega con la marca que sea, no vamos a decir nombres, cuando un producto es más económico hay un porqué, ¿vale? Y todo lo que es la electrónica de potencia, la elección de los componentes, todo esto, además aquí en España con el tema de las temperaturas, hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? No solamente porque el inversor vaya a tener más pérdidas a temperaturas altas, que lo va a ser, ¿vale? Sino que con el tiempo van a haber más probabilidades de que esos componentes puedan sufrir daños. Nosotros somos de los pocos fabricantes de inversores que hacemos pública las pérdidas de producción asociadas a las temperaturas más elevadas, ¿vale? A medida que va aumentando la temperatura, qué pérdidas se producen en el inversor por derating, ¿vale? En nuestra web se puede encontrar esa información y es una información que la mayoría de fabricantes, sobre todo la gama más económica de fabricantes, no te suele decir. E insisto, no solamente por temas de rendimiento, que vamos a producir más energía bajo peores condiciones atmosféricas, sino que además la durabilidad de nuestros equipos va a ser mayor. Y luego lo que os decía, resistencia a la salinidad. Podemos colocar los inversores hasta 50 metros desde la orilla, que la mayoría de los fabricantes te marcan también las distancias un poco mayores. Resistencia a amoníaco, polvo y agua. Y bueno, pues en resumen, que esto es lo que volvemos a la conversación inicial, que es un poco también lo que yo quiero insistir. Cuando vendemos un sistema SolarEdge, estamos vendiendo una solución premium. Estamos garantizando el mayor rendimiento posible a vuestro cliente final. Me da igual que sea un particular, que sea en una vivienda, que sea en una industria, ¿vale? La inversión inicial seguramente sea un poquito mayor, pero durante los 20 o 25 años de funcionamiento del sistema, el cliente va a ahorrar muchísimo más dinero. Va a estar
más cubierto por temas de garantías. Existimos 12 años en el inversor, 25 años en los optimizadores. El coste del inversor además es más bajo, ¿no? Con lo cual, si el día de mañana tenemos que sustituirlo o ampliar la garantía, también va a ser más barato. Menor coste en protecciones, cableado, etcétera. A vosotros os va a facilitar muchísimo la vida a nivel de operación y mantenimiento. Y bueno, sobre todo además, a día de hoy, ¿no? Como también está el mercado, no podemos estar volviendo a las instalaciones cada 2x3 si detectamos que de pronto pues, hay algún problema, ¿no? Nos llama el cliente porque hay alguna anomalía. Con nuestra monitorización, sin tener que desplazarnos hasta la planta, sabemos exactamente lo que está sucediendo. Muy importante también, Iñaki, en la gran industria, donde tienen sus propios encargados de mantenimiento y demás, pues cuando hay gente que está encima del mantenimiento de una industria, les resulta muy interesante el tener controlado panel a panel lo que produce su instalación. Correcto. Hay que ser claro y decir que en una instalación de 500 kilovatios, 700 kilovatios, 1 mega en cubierta, vamos, no me equivoco si digo que la mayoría de ellas no están rindiendo al 100%. ¿Y por qué? Porque no se sabe que realmente cada uno de esos módulos rinda al 100%. Realmente lo que puede tener el técnico en su oficina es un dato de que hay un string o 2 strings que producen un 6% menos, un 10% menos. Pero que ese técnico vaya a la obra, localice el string, que ya es complicado si no tienes un buen desarrollo de la instalación, localice el panel que está dando esa guerra, etcétera, pues eso es bastante complejo, con lo cual la mayoría de las veces lo que pasa es que como inversor en string normal, el técnico lo que ve que hay una reducción en ciertos string y dice, bueno, pues no sé si es por sombra, no sé si es porque están sucios, no sé si es porque los módulos venían defectuosos, entonces al final lo que hace muchas veces pues es bueno, escurrir el bulto un poco como pueda, ¿no? Entonces con este sistema el cliente tiene el control absoluto de su instalación y del funcionamiento 100% de cada uno de sus módulos. Y yo creo que esto es algo que a la mayoría de la industria que están cansados de comprar máquinas y nunca compran la máquina más cara, sino que compran la máquina que menos guerra les da, pues esto es algo que entienden muy bien. Correcto. Es así, insisto, la clave a la hora de vender nuestra solución es el explicar el valor añadido que tiene. Bueno, vosotros lo habéis vendido muy bien y desde luego que no tengo que daros ningún tipo de clase ni nada por el estilo porque lo hacéis de maravilla, pero simplemente por si quisierais algún tipo de documentación adicional, bueno, en nuestra web podéis encontrar catálogos que están más orientados. Hay algunos catálogos más completos para los instaladores, que se explica mejor lo que son los detalles técnicos, los beneficios para vosotros, ¿no? Y otros que están más orientados a los clientes finales y que son más fáciles de entender, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay mucha documentación que os puede venir muy bien. Y luego, bueno, pues creo que Walter ya se ha incorporado también a la conferencia. Sí, ¿Estás por ahí? ¿No? Le di audio. Dale audio, que lo escuchemos. Hola, buenas tardes a todas y todos. Bueno, Walter. Bueno, Walter ya está en una instalación, ¿no? ¿No te ha saltado el confinamiento? Sí, yo aquí estoy optimizando. Oye, pues no queda mal que has utilizado la parte esa que te pone detrás una foto, ¿no? Sí, cuando entras tienes la opción, cuando habilitas tu vídeo, arriba a la derecha hay un cuadradito pequeño, puedes añadir una imagen de fondo. Ya lo manejas mejor que yo. Así cuando entran mis hijos, por lo menos no les ves. Perfecto, pues Iñaki, si has terminado, no sé si alguien tiene alguna pregunta más para Iñaki o... ¿Me escucháis? Sí, perfecto. Ahora, Mario. Sí, a ver, mi pregunta era ¿para cuándo iba a haber el nuevo modelo que fuera compatible con baterías, nuevo modelo trifásico? Con baterías a 48 voltios de bajo voltaje. Sí, o con las nuevas, si es que van a salir pronto, vale, o con las de alto voltaje LG. Vale, tenemos ya disponibles, ¿vale? Sí que es cierto que, bueno, tienen que confirmar la validación para el mercado nacional, pero realmente ya se pueden adquirir, ¿vale? Los modelos trifásicos para baterías de litio a 48 voltios, que son potencias de 5, 7, 8 y 10 kilovatios. De momento son compatibles con las baterías LG de bajo voltaje de 6,5 y de 10 kilovatios
y también lo serán con las baterías BID, a bajo voltaje siempre, ¿vale? Y lo que son nuestros equipos, lo que serían las baterías nuestras, para equipos trifásicos, eso está más orientado a lo que sería la gama industrial. Es lo que decía, ¿vale? Serán armarios de hasta 40 kilovatios hora, pudiendo colocar hasta 3 armarios en paralelo. O sea que ese modelo residencial ya está disponible, ya tenemos precio, ya se puede vender. Sí. A ver. Todavía no ha llegado a los distribuidores, ¿vale? Está ahí, podéis venderlo, tiene todas las certificaciones, pero todavía no ha llegado a los distribuidores. No tardará mucho, pero bueno, que tengáis en cuenta que en los distribuidores todavía no hay disponibilidad. ¿Y cuándo habrá o qué estimación hay? Semanas, muy poquito. Menos del confinamiento, creo. Vale, o sea, que si podemos venderlo para el mes que viene, seguro. Debería estar. Sí, debería. Mario, intenta no pillarte los dedos con esas cosas, ¿vale? Que yo sé que aquí nuestros amigos tienen muchas ganas de traerlo, Ya. pero que no esté en nuestras manos, ¿vale? Mejor cuando te digan un mes, súmale otro más, por si acaso. Vale. Sin querer contradecir aquí a los... Podéis cerrar la venta pidiendo, yo qué sé, un anticipo y le decís, vale, pues cuando me llegue el equipo, pues ya cerramos el resto del pago y venimos a instalarlo. Vale, y hay documentación, ¿no? De esos modelos y... Sí, está todo en la web, incluso están los certificados. Vale, muy bien. Hay que adelantar algún trámite o algo. Vale, Rafa pregunta sobre la gestión de cargas, pero tú vas a hablar sobre eso, ¿verdad, Walter? La verdad que no tengo presentación preparada, pero bueno, creo que en la presentación de Iñaki hay algo, ¿no? Si quieres empezamos, ¿te viene bien que te suelte la pregunta de Rafa o quieres...? Sí. Venga, Yo pues, aquí estoy para esto. Si queréis, pues igual... Habilito a Rafa, ¿vale? Y que nos cuente. Vale. Mira, la pregunta es creo que muy sencilla. Los dispositivos de gestión de carga que habéis visto antes, en concreto el dispositivo de gestión de cargas resistivas, Sí. el control del excedente, digamos que lo hace el inversor, ¿no? Y este gestor de carga resistiva va conectado al inversor. Quiero decir, el gestor de carga resistiva no tiene un propio smart meter que cuente lo que está en la generación y el consumo, ¿no? No sé si me explico. Sí, perfectamente. A ver, te explico cómo está hecho el sistema. ¿Vale? El inversor, tanto en lo de la gestión de cargas como lo que es en la gestión del storage, es el gestor. Tiene comunicación con el meter por un lado para saber lo que es el consumo, por otro lado, evidentemente, sabe lo que está produciendo y sabiendo estas dos cosas, puede decidir si mandar la energía a una batería, si tenemos una batería, o en este caso, pues lo acumulamos en térmico. Realmente esta es una forma más económica de hacer almacenamiento, ¿vale? En lugar de acumularlo en electroquímico, que es lo que hacemos en una batería, lo acumulamos en térmico. Y lo interesante de este equipo es que trabaja en PWM, es decir, si hay 500 vatios de excedentes, a pesar de que la resistencia sea de 2 kilovatios, solamente me deriva los 500 vatios, ¿vale? Lo importante es que haya excedente. De hecho, todos estos sistemas no pueden trabajar con inyección cero, porque si capamos los excedentes, nunca tenemos excedentes y nunca activamos. Claro, efectivamente. Y lo que me imagino que existirá es una salida de baja tensión de muy pequeña tensión del inversor a conectar al gestor resistivo, ¿no? Y el gestor no. Eso se comunica por Zigbee. De hecho, hay que poner un accesorio dentro del inversor para que pueda emitir la señal Zigbee. La señal Zigbee es una señal inalámbrica. Vale. El Wi-Fi, ¿vale? Y comunica con los equipos a través de Zigbee. Vale. Y entonces, ya con esto me ha respondido todo. Es compatible tanto con los enchufes inteligentes como con cualquier dispositivo. Exactamente. Tú pones el kit de Zigbee dentro del inversor y una vez que ya has puesto eso, puedes llegar a gestionar hasta 10 equipos distintos. Puede ser un regulador para resistencia de inmersión, un enchufe, un relé, hasta estos en un mismo sistema. Luego el cliente final puede asignar prioridades dentro de lo que es para aquí está. ¿Ves? En el inversor
ponemos el kit Zigbee, ves que hay una pequeña antena en la sí. que se ve arriba que emite una señal, y los otros son receptores, ¿vale? Bien. Independientemente de que pongamos batería, en este esquema se pone también batería, pero no es necesario. Se puede poner solamente la batería o solamente los equipos Smart Energy o las dos cosas a la vez, ¿vale? La diferencia es que si ponemos solamente batería, sí que podemos habilitar la inyección cero, con los equipos de Smart Energy no. La inyección cero es compatible. Entonces, en ese sentido, pues, yo creo que para residencial, no sé cómo lo estaréis tramitando vosotros, pero ya la inyección cero creo que habrá pasado a la historia, ¿no? Pero la tendencia en general yo creo que será a legalizar todas las instalaciones con compensación de excedentes, con o sin batería. Realmente luego hay clientes que directamente te piden, yo quiero batería porque quiero almacenar mi energía fotovoltaica, quiero usar solo energía fotovoltaica, pues le pones la batería y los excedentes pues lo inyectas a la red. Ya tenemos casos así que están trabajando con batería, inyectan los excedentes una vez que la batería está llena y luego empiezan a tirar de la batería y luego compensan los excedentes. Y llegan a prácticamente a tenerlo, a cubrir 100% de autoconsumo de esta manera. En fin, es un poco cuestión de planteárselo a los clientes, pero bueno, estos equipos lo bueno que tienen es que desplazamos las cargas dentro de lo que es la curva fotovoltaica. De esta manera, lo que podemos hacer es, en lugar de compensar, pues directamente restar de lo que es la fotovoltaica. Porque una cosa es inyectar 3 para que te devuelvan 1, otra cosa es decir, vale, pues si tú me devuelves para cada 3, me devuelves 1, pues yo me lo desplazo dentro y vale por 3. Claro. Entonces, en ese concepto, pues encaja muy bien, incluso haciendo un retrofit sobre las instalaciones, ¿no? Porque muchos clientes, muchas veces, yo sé que vosotros instaláis siempre el meter, pues empiezan a ver su curva respecto a lo que es la generación fotovoltaica y por un lado, igual, intentan hacer algo de desplazar la curva manualmente, pero por otro lado, también una entrada, ¿no? Para venderle un servicio más a los clientes, decirle, puedes ampliar tu instalación poniendo estos equipos y bueno, vosotros pues vendéis otro servicio, ¿no? Y el cliente pues tiene otras posibilidades toda integrada dentro de lo que es la plataforma de monitorización. La idea es que esté todo dentro, ¿no? Dentro de lo que es la gestión de cargas, pues tenemos para acumular en agua caliente. Y luego, pues, se puede arrancar una bomba de calor siempre de manera indirecta, ¿vale? Las bombas de calor tienen una carga inductiva muy fuerte, no se pueden activar actuando directamente sobre cable de potencia, sino que hay muchas de las bombas de calor actuales tienen una entrada de contacto en la cual se le puede dar la señal, es una señal de arranque o paro, en función de si tenemos excedentes o menos. Si la bomba de calor no tiene esa entrada, pues la verdad que yo lo dejaría, no entraría en eso porque sería cuestión igual de meter un contactor externo para gestionar arranque y paro de la bomba de calor, pero luego, claro, las bombas de calor no puedes arrancarla y pararla así como te da la gana, o sea, tienen que, una vez que han arrancado, dentro de todo un ciclo termodinámico, entonces les puede estropear si la arrancamos y paramos muchas veces. Si el cliente se pone ahí a jugar con el botón, vale, ahora la arranco, ahora la paro, ahora la paro. En fin, lo suyo es que tenga una entrada en la cual pues, el propio fabricante de la bomba de calor sabe que cuando la activa, pues tiene que estar activado durante X tiempo y si lo paras, pues tiene que estar parado durante X tiempo. Sí, una cosa que quería comentar yo sobre el tema de la Smart Energy es que esto es para un tipo de usuario muy concreto que se maneja muy bien con las tecnologías, ¿vale? Si no, va a necesitar un asesoramiento constante, porque cada vez que quiera cambiar la programación de la bomba de calor o del termoeléctrico, pues va a requerir que hablar con nosotros y cambiar esa opción. Entonces, esto es recomendable sobre todo cuando el cliente se maneja muy bien con las tecnologías, vaya, y puede manejar esto de una manera sencilla. De todas formas,
Iñaki, perdona, Walter, ¿nos podrías enseñar la plataforma un poco de cómo funciona esto? Cuando los clientes tienen un sistema de estos instalados, aquí arriba se le habilita una función más, ¿no? Entonces, pinchamos en esta función más y lo que tenemos es la posibilidad de dar prioridades o programar todo lo que tenemos conectado, ¿no? ¿Y cómo lo podemos programar? Una forma es en manual, entonces tenemos un botón virtual dentro de lo que es la aplicación móvil. Otra forma es decirle, hacer una programación y luego él automáticamente arranca y para, ¿no? Esto, la primera vez se lo programáis vosotros, ¿vale? Luego, una vez que se lo habéis programado, le dejáis el control a ellos y ellos, si quieren que vosotros volváis a coger el control, podéis hacerlo desde remoto, ¿eh? Esto es lo bueno, que podéis hacerlo a través del monitor, ¿vale? Pero os tienen que dar el permiso para que vosotros podáis trastear con eso. Normalmente, un cliente que se instala esto es, digamos, un poco friki, ¿no? Le gusta trastear un poco y no va a romper nada. Básicamente, pues, le va a hacer la programación, le va a funcionar de una manera o de otra. Puede dar prioridades e incluso puede decirle, pues, utilízame solamente los excedentes, como es el caso del Smart Save Mode, para arrancarme esto, ¿vale? Y tiene que, a la hora tal, tiene que estar listo. Es lo que se hace normalmente con lo que es el calentador para agua caliente, ¿no? Alguien dice, vale, pues yo a las 6 de la tarde vuelvo, quiero tener ahí el agua caliente para ducharme, entonces le digo, vale, caliéntamelo durante el día con los excedentes y a las 6 de la tarde quiero tener el agua caliente. Entonces el sistema, conociendo la carga, es inteligente, aprende también cuál es la carga, cuanto más la arranca, cuanto más sabe lo que consume, ¿no? Él lo que hace de llegada a una determinada hora, imaginemos que hay un día malo, llegada a una determinada hora, si no ha habido suficientes excedentes para calentar el agua, me carga directamente con la red eléctrica, ¿vale? Pero a las 6 él me ha hecho 2 horas de calentador para que yo tenga el agua caliente. Funciona así. Con el off podemos, ahí lo veis, aquí veis un poco lo que es la programación, se puede programar en off, on, entonces en ese momento puedes activarlo manualmente, incluso si le das a on, puedes decirle, vale, pues manténmelo encendido durante 1 hora, y luego automáticamente te lo apaga, ¿no? Podemos añadir una programación, podemos decirle, vale, pues enciéndeme esto entre las 3 y las 4 todos los días, ¿no? O los días X. Por ejemplo, una bomba de piscina. La bomba de piscina, pues podemos programarlo de determinada manera. Incluso, aquí se explica un poco cómo instalarlo. Este es el Smart Energy Hot Water. Aquí es donde se conecta. Antes he visto una pregunta en el chat que decía cómo se conecta esto. Básicamente, de la conexión de red eléctrica entramos aquí donde es la entrada, ¿vale? Conectamos esto y a la salida vamos al calentador. Entonces esto se interpone entre el enchufe, digamos, y el calentador. Imaginemos el típico termo de toda la vida, pues metemos el cable por lo que es la salida del calentador y al otro lado pues lo conectamos a lo que es el enchufe. De esta manera, pues, se queda esto alimentado, pero da paso a la energía solamente cuando es necesario. ¿Esto lleva su propia sonda de temperatura, Walter, o cómo hace el cálculo de temperatura? Hay un accesorio que se puede pedir aparte. Esto puede funcionar sin sonda de temperatura, ¿vale? Cuanto más trabaja con el equipo, lo que hace es ver cuándo abre lo que es el termostato del termo, ¿vale? Entonces, en función de esto, pues va haciendo sus ciclos sus derivaciones de energía. Hay la posibilidad en este modelo concreto, en el antiguo no, este es el nuevo modelo, hay la posibilidad de poner un sensor. Entonces, es un accesorio externo que se pone a la salida del termo de agua, en la salida del agua caliente, y ahí me va midiendo la temperatura, y de esa forma es más preciso. Se puede hilar un poquito más fino, pero en principio funciona también sin sensor. Con el sensor funciona mejor. Rafa, habla. Es para Iñaki, una cosilla.
Mira, con el sistema este que tiene SolarEdge, que me has comentado antes que, bueno, pues que podrías tener una serie de paneles con características de radiación muy diferentes. Sí. Te he creído entender que el inversor entonces ya no tiene limitación alguna de tensión de entrada, es decir, toda esa función la realiza el optimizador. ¿Por qué te digo esto? Porque podríamos tener, como tú has comentado antes en el ejemplo, 3 paneles orientados a otra dirección, que esos 3 paneles sumaran en determinadas horas del día, no llegaran, por ejemplo, los 3 a 100 voltios, por ejemplo, y fuera el inversor el que limitara, el que tuviera una limitación de tensión de entrada y aún teniendo el optimizador no nos permitiera tener el rango suficiente de tensión para convertirlo en alterna. No sé si me explico. Sí, más o menos. Bueno, igual Walter te lo va a explicar de una manera más. Sí, a ver, te comento. En nuestro sistema, el propio inversor fija la tensión del bus de continua, ¿vale? Pero para poder mantener ese bus de continua hace falta un número mínimo de optimizadores encendidos. ¿Qué significa encendidos? Que reciban algo de irradiación. Si nosotros cogemos, por ejemplo, una cubierta muy, muy empinada, ¿no? Y ponemos 3 módulos al este y 5 al oeste o 6 al oeste, ¿vale? Cuando están encendidos, o sea, cuando el sol está muy bajo, están encendidos solo los 3 que están al este, en ese momento el inversor no puede arrancar. ¿Por qué? Porque los optimizadores tienen una salida, a pesar de ser convertidores back boost, que pueden subir y bajar la tensión, tienen una salida limitada. Y si no pueden mantener el bus en ese momento, pues no funcionará el inversor. Cuando el sol sube, aunque empiecen a recibir un mínimo de irradiación los otros módulos, ¿vale? Los optimizadores se encienden en ese momento. Cuando reciben más de 8 voltios por parte del panel fotovoltaico, los optimizadores se encienden. Entonces, en ese momento pueden ya subir la tensión y mantener el bus. En ese momento, los 3 estarán rindiendo al máximo que pueden y los otros pues rendirán menos. Pero claro, si no reciben nada, están apagados y no pueden compensar. De todas formas, la realidad es que un módulo no sea capaz de producir 8 voltios, es que tiene que estar... Por eso digo que el umbral que estamos hablando es me estás comentando, son 8 voltios, ¿no? Esa un poco era la pregunta que yo quería hacer. 8 voltios en lo que viene de la fotovoltaica, sí. Vale, pues ya está. Bueno, hay momentos en el día, por ejemplo, a primera hora de la mañana, en condiciones extremas, que puede ser que algunos optimizadores estén apagados y no llegan a mantener el bus. Vale. Pero con muy poca luminosidad, cualquier panel del mercado va a producir 8 voltios a las 8:30 de la mañana. O sea, eso no me cabe la menor duda. Incluso a la sombra, tendría que ser un día muy nefasto para que yo creo que no arrancara un inversor. En algunos momentos, igual, ya te digo, tiene que haber mucha inclinación en el tejado y pasa a primera hora y a última hora de la mañana. Durante el día, todos los módulos están rindiendo lo máximo. Es decir, pasa solamente cuando el sol está muy bajo a primera hora o a última hora. Preguntas que yo creo que son interesantes también que conozca todo el mundo. El Zigbee, ¿qué problemas puede tener de comunicación dentro de una vivienda, metros de distancia, cosas de este tipo? Sí, realmente, pues los equipos de Smart Energy, aparte de ser receptores, son también repetidores, ¿vale? Entonces, el alcance que tiene el Zigbee depende un poco de la cantidad de paredes, de la tipología de paredes. Puede ser que si es muy lejos o si hay muchas paredes, pues no llegue la señal. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Pues podemos poner entre medias, por ejemplo, un enchufe, ¿vale? Y el enchufe, aparte de poder gestionarse como todos los demás, me hace también de repetidor de señal. Entonces, si no llego al calentador de agua porque está en el tercer piso de la casa y el inversor lo tengo en el sótano, pues lo que tengo que hacer es igual poner 1 o 2 repetidores entre medias para que pueda llegar la señal hasta el equipo más lejano. Como todo tiene su límite, ¿no? Es un poco como el wifi. Si no llega, pues hay que poner repetidores. En ese caso lo mismo, con la ventaja que el repetidor es también un equipo que se puede gestionar. Antes alguien tenía una duda, perdona, sobre el tema del conexionado, cuando son le salía 2 strings y luego aparte tenía que meter el storage.
En ese caso, pues normalmente lo que se hace es o se pone un conector en Y, ¿vale? La historia es ponerlo en paralelo. Entonces, existen unos MC4, que son 2 entradas y una salida, que me permite hacer ya el Y directamente en una de las conexiones del inversor, o se pone, también hay latiguillos en Y que permiten hacer un paralelo, o directamente en la cajita de fusibles, ahí se puede poner en paralelo el storage. Si tenemos, por ejemplo, 2 strings, ponemos un tercer base portafusible y lo paralelamos ahí, donde ponemos también lo que es el descargador de sobretensión. Muy bien. Buenas tardes, Walter. Oye, Hola. sí era la duda. Pero al mismo tiempo, ¿se puede hacer eso en la cubierta y bajar solo con un string o hay que hacerlo abajo? No, puedes hacerlo arriba también, si quieres. Puedes hacer el paralelo arriba, ¿vale? Y bajar con un string. Bajas con un string, ahí lo conectas en el inversor y en la otra entrada conectas el storage. Sí, lo del storage y listo. Vale, de Okay. todas formas, eso se puede hacer con prácticamente todos los inversores. Lo que pasa es que nosotros no recomendamos hacer eso para poder hacer abajo una medida del voltaje del string y no volvernos locos y poder detectar cualquier incidencia rápidamente. Por eso bajamos un cable por cada string. Bien. Ahora, si te digo la verdad, no conozco muy bien la presentación esta porque es nueva. Aquí se ve la red por un lado, el calentador por el otro, en fin, así es un poco cómo funciona el equipo. Es el único que viene con una tarjeta y la antena, viene dentro del contenido, ¿vale? Hay que instalarlo en el momento que se instala. Se pone un kit dentro de lo que es el inversor y el inversor se convierte en el gestor. Aquí estamos viendo un compact. ¿Okay? El de la izquierda, aunque veáis el mismo envolvente, el de la izquierda es un inversor compact, el que viene con un optimizador único con 4 entradas. Y a la derecha tenemos el Smart Energy Hot Water. Son 2 equipos distintos, aunque el envolvente es la misma. El de la izquierda es el inversor que hace la gestión y el de la derecha es un receptor que hace la gestión de la carga. Y bueno, todo esto se configura luego dentro de lo que es la aplicación. Vale, entramos en Home Automation. Ahí, Esto es modo para instaladores, esto es para hacer la instalación. Correcto. Y bueno, aquí está el sensor de temperatura que comentábamos antes. Esto es un sensor que se pide aparte, ¿vale? Se conecta en la salida del calefactor y él va midiendo dentro lo que es aquí están los enchufes. Nosotros tenemos el Schuko, los demás son para otros países, ¿vale? El mismo que se indica aquí con DE. Smart Energy Switch es lo mismo que esto, ¿vale? Lo que pasa que se sale directamente de un relé. Neutro tierra. El otro sales de un enchufe y esto, por ejemplo, para una bomba de una piscina que no tiene el enchufe, pues le pones esto y lo conectas directamente ahí. Perdona que te interrumpa, ¿con ese relé no hace falta un contactor externo? Con este relé no, si quieres arrancar o parar una carga como sea una bomba de la piscina, por ejemplo, hasta 3 kilovatios, puedes arrancarlo directamente desde aquí. Es lo mismo que el enchufe, ¿vale? Lo que pasa es que no tiene Schuko, no tiene salida Schuko. En el enchufe realmente dentro hay un relé también que se abre o se cierra. Aquí sales directamente desde el relé, ¿ok? Pero no es apto para bombas de calor. Para bombas de piscina, ventiladores, cargas hasta 3 kilovatios que no sea una bomba de calor. La bomba de calor se usa es el otro equipo en el que la salida aquí son 2 relés que actúan a la vez, ¿vale? Metemos la alimentación y con los 2 relés pues vamos a actuar sobre lo que es la entrada de una bomba de calor de señal. No es sobre la potencia. Las bombas de calor Smart Grid Ready tienen para ponerle ahí una señal con o sin tensión, eso es indiferente. El equipo, los 2 relés son libres de potencial, podemos meterle tensión o no. Por ejemplo, esto es para un calentador, podemos decirle todos los días, pues a medianoche tiene que estar listo. Y aquí se configura lo que es la potencia del calentador
la mínima duración que queremos, en fin, toda una serie de configuraciones para que él arranque o derive los excedentes en automático. Le cambiamos el nombre, así luego el usuario, si tiene dos termos, puede saber termo de arriba, termo de abajo, ¿vale? Entonces, este es el termo de arriba, primero quiero que me caliente el termo de arriba, luego quiero que me caliente el termo de abajo. Ahí es donde se cambia el nombre. Es lo que tenéis que hacer vosotros. Luego ya el cliente pues se cambia las prioridades, se cambia las programaciones, lo arranca, lo para a través de un botón virtual. Es decir, él llega a casa a las 12 y quiere calentar el agua porque el agua no está caliente porque esto no le ha dado paso, no ha habido suficientes excedentes, entonces él puede dar un botón y en ese momento cargar con toda la potencia de la red eléctrica para cargarlo en menos tiempo, ¿vale? No te deja tirado que dices, ostras, tengo la programación, tengo que cambiar la programación para poder ahora ducharme. No, le das a un botón virtual. Es muy intuitivo, la verdad. En el Smart Hot Water, él te deriva cualquier excedente que tenga dentro de esa franja horaria, ¿vale? Otra cosa es que tú tengas la configuración de un enchufe. Entonces, el enchufe le tienes que decir, vale, cuando pasas de 200 vatios, porque el enchufe es un on-off. O sea, él cuando te arranca la carga, te la arranca a plena potencia. No es como el Smart Hot Water que tiene 30 vatios de excedente, te deriva 30 vatios. El otro, pues cuando te arranca, pues te arranca 1 kilovatio, 2 kilovatios. Entonces ahí sí que tienes la posibilidad de decirle, vale, pues arráncame esto solamente cuando yo tenga 300 vatios de excedentes, porque si no al final terminas gastando más de lo que te ahorras. Ahí sí que puedes programar. Todo esto se puede hacer, lo que os decía, se puede hacer también en la plataforma de monitorización, ¿vale? Los usuarios normalmente lo hacen en la aplicación móvil. Vosotros, si tenéis que entrar a hacerle a trastear, podéis poder hacerlo. Es difícil, normalmente. Walter, una duda, es que se le hizo una instalación en una casa domotizada con KNX. El tema es, ¿se podría conectar esto al sistema de KNX y luego controlarlo con la monitorización que tiene el de su vivienda siempre y cuando las cargas no superen los 3 kilovatios? No, esto va por protocolo interno de SolarEdge, no se puede conectar a otro tipo de red. Eso podéis hacerlo vosotros mismos en la pantalla de acceso, y aquí hay, por ejemplo, una instalación con batería en Australia, ¿no? Esto es como lo ven los clientes finales. Ahora ahí es de noche, ya se ha fundido toda la batería. Aquí abajo podemos ver lo que es la producción que han tenido. Ahí ya se ha pasado el día. Entonces, esto es lo que ha sido la producción y el autoconsumo de ayer. Ha llegado aquí y ya se había prácticamente descargado toda la batería. Aquí abajo podemos ver lo que es el porcentaje de carga de la batería en todo momento. A ver, en un día bueno seguramente llega a cargarla, ¿ves? Lo que es la prioridad es siempre primero autoconsumo y luego cargo la batería. Esa prioridad no se puede cambiar, ¿vale? Entonces es importante tener una instalación bien dimensionada cuando utilizamos batería. Es decir, hay que tener excedentes, porque si no luego la batería no se carga, ¿vale? Entonces, ¿cuándo recomendar poner una batería? Pues en el momento en que veamos que hay excedente de fotovoltaica. Si ponemos una batería con un sistema muy pequeño de 2,2 kilovatios y esta gente está gastando mucho, la batería realmente luego no se llega a cargar nunca. Entonces, la batería yo ya empezaría a promoverla pues, para instalaciones grandecitas, a partir de 3, 4 kilovatios, que sepáis que el perfil de carga no es un perfil de carga que gasta mucho por el día. Incluso pues, podéis decir a los clientes, pues instálate una instalación con fotovoltaica y tu meter y vamos viendo un poco cómo va. Y luego la batería se la ofrecéis en un segundo momento cuando salga la batería de SolarEdge, ¿no? Una vez que salga la batería de SolarEdge, pues ya le conectáis directamente a la batería de SolarEdge. Ahora mismo somos compatibles con LG, pero bueno, el día de mañana seremos compatibles con nuestra propia batería. Aquí, como vemos, tenemos la distribución de los paneles en el tejado y aquí tenemos la función playback. Y podemos ver la producción semanal, ¿vale? Y vamos viendo que si nos movemos encima de lo que es esto, podemos llegar a ver
lo que es la producción de los paneles uno por uno. Aquí vemos lo que es la diferencia de producción de paneles en este momento, porque hay un sombreado, hay una nube, en fin, son muchos los factores que pueden provocar lo que son diferencias de producción. Y claro, en este caso, pues tendríamos todos los paneles trabajando a 26 vatios si no tuviéramos un sistema SolarEdge, ¿vale? En este momento, pues, los módulos que pueden producir más, pues están produciendo más. Esa es otra de las cuestiones. Cuando los clientes os dicen, ¿por qué este panel está produciendo más, este panel está produciendo menos? Pues la idea es también explicarles que, o sea, esto no es una desventaja, es una ventaja. Es decir, el hecho de que ellos puedan mitigar lo que son diferencias, eso es lo que se llevan, porque vosotros le habéis metido SolarEdge. Si ellos hubieran tenido otro tipo de sistema, en ese momento, pues todos los módulos estarían produciendo como el módulo que menos produce, ellos ni siquiera se darían cuenta. Un módulo sombreado. Ese módulo, por ejemplo, ¿cómo podríamos saber si está sombreado o si es un defecto del módulo? Pues, digo, bueno, para que lo comentes aquí un poco. Sí, no, claro, lo estamos viendo, que se va moviendo la sombra, ¿no? Vemos que se están produciendo menos, entonces al final del día, evidentemente, veremos que la producción total, en general, en vatios hora de este panel es inferior a este, por ejemplo. Pero claro, podemos observar que hay una sombra en algún momento del día. Por eso, al final, pues no suma tanto como suma este, que en este momento está produciendo 200 vatios. Si fuera un defecto del panel, la reducción de potencia sería todo el día, no sería unas horas determinadas. Correcto, se quedaría oscuro todo el día. Que a determinadas horas produce lo mismo que el de al lado. Eso quiere decir que antes tenía una sombra. Entonces, este nivel de análisis es genial, ¿no? Exacto. Y sobre todo, pues, en el momento que, aunque ahí habrá algunos clientes que dirán, no, porque este panel me ha producido 310 vatios hora y este 300. Siempre hay una tolerancia en lo que son los paneles, siempre hay un desajuste. Y ahí, gracias al hecho de que vosotros le habéis instalado SolarEdge, él ha podido cosechar 310 respecto a 300. Porque hay que explicarle a los clientes también que realmente si vosotros le hubieras instalado cualquier otro tipo de sistema que no lleva este tipo de control, pues realmente ellos tendrían la pérdida respecto a lo que están ganando. O sea, que no es pérdida de este panel respecto a los demás, sino es ganancia de los demás respecto a este. Hay que explicarle estas cosas a los clientes porque a veces que, claro, ellos piensan que los módulos pues tienen que producir siempre todos iguales. Y no, esta es una ventaja de trabajar con SolarEdge porque los motivos de diferencia de producción son muchos. Igual pueden ser sombras, suciedad, una nube que pasa en este momento. Antes lo estábamos viendo, un día nublado, pues vemos que la diferencia de producciones es bastante distinta. Aquí no, Perdona, Walter, simplemente por señalar, bueno, lo he comentado en el chat. Podéis descargar la app en el móvil para poder acceder a este tipo de instalaciones de demostración y mostrar la producción de módulo a módulo, ¿vale? Lo único que cuando lo hacéis con el móvil o con una tablet, no podéis ver este mismo vídeo que se ve con el ordenador. Lo que sí que podéis ver es los vatios o kilovatios horas acumulados. Y ahí se ve clarísimamente cómo tienes, bueno, como en este menú tienes la opción de colocar producción diaria, semanal, mensual, anual, ¿vale? Y el total. Cuando ves la producción acumulada y pones el total, sobre todo instalaciones que lleven ya cierto tiempo trabajando, vais a ver que, lo que os comentaba al principio, esas diferencias de producción que parecen pequeñitas durante el funcionamiento de cualquier día de la semana, pues a lo largo de la vida útil, esas diferencias de producción es muchísimo dinero. Y en la app, cuando entráis a la monitorización y veis la energía acumulada, veis las grandes diferencias que supone y la ventaja que supone al final utilizar nuestra tecnología. Vale, mirad, por aquí hay un par de preguntas, hay una relacionada con esto que estamos viendo, RFS, que no sé quién es, a ver si puede hablar. A ver, una preguntita, que ha salido antes el tema, pero me he quedado a medias. Cuando explicaba Iñaki lo del tema este precisamente, sobre todo en instalaciones grandes, que tú puedas hacer un análisis en profundidad de un panel, dos paneles,
quiero decir, ¿existe algo más en profundidad que señalar el panel y que te aparezca el cuadrito ese con curva, básicamente... voltaje, intensidad o... Sí, más datos. Sí, aquí esta es una cuenta demo y como he visto no están todos, está el panel de administración, pero en el que tenemos, en el otro, cuando tenéis una cuenta, ¿vale? Es entrar en esta instalación y comparar, por ejemplo, la curva de tensión y corriente entre uno y otro, ¿vale? Esto no lo puede hacer un cliente final, por esto es, digamos, la interfaz que tiene un cliente final. Esa es otra. Vosotros podéis decidir si ellos ven solamente el panel, que será esto, o si ven también el layout, ¿vale? Y verán, nosotros le damos a todo el mundo el layout, porque al final es la ventaja que vendemos. Y es la ventaja que tiene, sí. Pero bueno, y lo que no tienen son todos los demás accesos que tenéis a vosotros y donde podéis entrar y hacer comparativas de tensiones entre un panel y otro, en fin, hacer análisis en el momento que detectamos que, por ejemplo, un panel está produciendo menos que los demás durante todo el día. En ese momento, pues, podéis entrar y hacer análisis de remoto en lugar de ir ahí, parar la instalación, subir al tejado, medir módulo por módulo en tensión, luego igual el problema no es en tensión, es en corriente, entonces hay que hacer un cortocircuito en los paneles, en fin. Vale. Es una ventaja muy grande, incluso en instalaciones industriales. Otra cosa que no se me pase, próximamente los usuarios, los clientes finales tendrán una aplicación distinta que ya se pueden descargar si quieren, se llama My SolarEdge, ¿vale? La idea es que más adelante para instaladores se seguirá utilizando la aplicación de monitoring que estáis utilizando ahora mismo, mientras que los clientes finales tendrán una aplicación dedicada con también funciones más dedicadas a clientes finales. Ahora mismo, pues todo el mundo utiliza la misma aplicación de monitoring. La idea es que pues, la de monitoring se quede para instaladores, ¿vale? Donde hay una serie de herramientas para instaladores y los clientes finales pues utilicen My SolarEdge, que tiene otra serie de herramientas que son más útiles para lo que son clientes finales. Y más intuitivas, ¿no? Porque la verdad que sacar los datos de los paneles aquí, todo esto puede ser un poco complejo si el cliente no se apaña. Sí, tiene una interfaz mucho más, digamos, dirigida a clientes finales. Porque claro, vosotros sois instaladores y tenéis la misma aplicación. Entonces, al final, pues, sí que es verdad que tenéis un poquito más, podríais llegar a tener un poquito más de información, pero básicamente, pues, es lo mismo, ¿no? La idea es eso, separarlo para que vosotros, como instaladores, pues, tengáis acceso a más funciones y los clientes finales, pues, tengan el acceso dentro del concepto de Smart Energy y todo esto, pues, más intuitivo y más bonito, en fin. Otro tipo de función, ¿no? Está claro que el acceso que tiene un instalador pues, es distinto de lo que las necesidades que puede tener un cliente final. Vale, mira, preguntaba Manuel Blanco de Sevilla, una pregunta bastante interesante. Manuel, no sé si andas por ahí. Bueno, mira, lo que preguntaba son las diferencias entre microinversores y optimizadores, que como sabéis, bueno, pues los microinversores se están introduciendo también ahora mismo en España, que habían estado muy lejos siempre del mercado fotovoltaico español y bueno, creo que puede ser interesante conocer las diferencias entre uno y otro. Sí, realmente, bueno, microinversor lo que hace es, sí que es verdad que es como nosotros, una tecnología LPE, Module Level Power Electronics, electrónica de potencia a nivel de panel, pero es distinto porque cada microinversor hace la conversión. Nosotros optimizamos en continua, ¿vale? Entonces, no duplicamos elementos de conversión. La historia es que cuando empezamos a poner microinversores, estábamos duplicando elementos de conversión que nosotros tenemos centralizados dentro de lo que es el inversor. De esta manera, pues cuando es verdad que para instalaciones muy pequeñas, igual el concepto de microinversores, bajo mi punto de vista, puede ser interesante, pero cuanto más lo escalamos, cuanto más cara es la solución respecto a lo nuestro. Entonces, si ya me estáis siempre diciendo que SolarEdge es caro, pues cuando vais a trabajar con microinversores veréis que es una solución en el fondo aún más cara respecto a la nuestra.
porque hay que duplicar elementos de conversión y todo esto lleva un sobrecoste. Pensad, perdona Walter, que pensaba que habías terminado. Simplemente el dato que os había dado al principio de la presentación. Nosotros estamos metidos dentro de la tecnología que ha dicho Walter, MLPE, Model Level Power Electronics, con los microinversores, ¿vale? Digamos que pertenecemos a ese gremio. Pues nosotros tenemos el 70% de la cuota de mercado a nivel mundial, en donde están también metidas todas las marcas de microinversores, ¿vale? Es un buen indicador para que veáis más o menos, digamos, dónde jugamos cada uno de nosotros. Sí, no, además en industrial no tiene comparación. O sea, nuestras soluciones industriales con optimización en continua que permiten hacer series mucho más largas, porque ahí también hay un límite de equipos que podemos meter en un mismo stream. Sí, el coste de una solución de microinversores para instalaciones grandes es bastante superior a lo que es el coste de una solución sola. Pues Muchas nada, gracias, chicos. Vale. nada, muchísimas gracias a todos vosotros y ya sabéis que es un placer para nosotros, como siempre, estar y colaborar para todas estas cosas.